Buenos días, buenas tardes chicos y chicas. Este video tiene la misión de adentrarlos rápidamente en el tema enfermedades cardiovasculares. Dentro de la unidad número 3, donde vemos patologías del sistema cardiovascular y respiratorio, en este caso nos vamos a centrar en las afecciones del corazón y los vasos sanguíneos. Siempre con la idea de dar un primer pantallazo y no simplemente relatarles lo que el material de estudio explica. Este video tiene la misión de aclarar algunos temas, que sirva como una herramienta más de estudio, pero nunca que sustituya a la bibliografía preparada para esta materia. Avancemos. Recordemos que siempre hacemos las aclaraciones iniciales de que trabajamos con personas, ¿sí? No con enfermos cardíacos o con hipertensos o con trasplantados, sino con una persona, ¿sí? Con todo lo que ello confiere, que tiene en este caso una condición en su sistema cardiovascular catalogada como patológica y que necesita ser abordada por distintos profesionales, en este caso nosotros desde el área del entrenamiento. Eso nos va a permitir tener, por supuesto, un enfoque mucho más personal, más empático, más comprensivo, que es lo que la persona, en este caso, que tiene esta dolencia, esta situación que afecta su calidad de vida, eh, bueno, poder entender de mejor manera cuáles son las respuestas, cuáles son sus enunciados, cuáles son sus dificultades y poder llevar adelante un proceso mucho más adaptado y mucho más seguro para, para su situación y que tenga, por supuesto, los resultados más eficaces, ¿sí? Al menos nosotros lo consideramos así. Para ello tendremos que dominar dos cuestiones. En términos académicos, por supuesto, los fundamentos teóricos, si se los puede llamar así, conocer algunas cuestiones básicas al menos de la biología del sistema cardiovascular, cómo está compuesto, cuáles son sus características en términos normales y conocer brevemente de qué se tratan al menos para una mejor prescripción del ejercicio físico, las patologías que lo afectan. Y en segundo lugar, conocer por supuesto cuáles son las propuestas de ejercicio físico que resultan seguras y efectivas para el abordaje en las distintas situaciones que vamos a trabajar el día de hoy, ¿sí? Que va a ser básicamente nuestra misión principal, poder prescribir ejercicio físico adaptado que pueda colaborar con las distintas áreas de tratamiento que esta persona recibirá. Hablamos de la parte clínica, de la parte psicológica, nutricional, bueno, desde el ejercicio físico tener a mano las herramientas más indicadas para su tratamiento. Entonces, como bien hemos dicho, cuando hablamos de las patologías metabólicas, nuestra meta no va a ser solo entrenar a esa persona, sino que va a estar dentro de un grupo de objetivos que van a ser el empatizar, lograr ponerme en el lugar, intentar comprender qué está sintiendo esa persona, lo que nos va a permitir, claro, hacer una mejor prescripción del ejercicio, ¿sí? Incluirlo, ¿sí? Que logre ser una persona más dentro de nuestros centros de entrenamiento y no seguir con esta situación estigmatizante que representa el hecho de ya tener una enfermedad de tipo cardiovascular. Bueno, enseñar y desmitificar, por supuesto, contra la intoxicación de las redes, de la web, que no para nada digo que sean erróneas o que no sirvan, sino simplemente intentar clarificar desde la profesión que nos convoca las cuestiones que estén equivocadas, ¿sí? Que es nuestro deber colaborar con un mejor flujo de información. Y por supuesto, ¿no? Entrenar a esa persona, ¿sí? Que va a ser una de las metas principales, pero bueno, no la única. Bueno, para ir adentrándonos al tema, tenemos que decir que a nivel global la enfermedad cardiovascular es una de las principales causas de muerte, es la principal causa de muerte, de hecho, cobra millones y millones de vidas. Hay estudios a nivel América, a nivel Europa,
y por supuesto hay datos a nivel global de los distintos continentes y es realmente preocupante. Por supuesto que la enfermedad cardiovascular está afectada por otros elementos que hacen a nuestra vida actual, sobre todo en Occidente, como ya hemos repasado, la sobrealimentación, la hiposomnia, el estrés continuo, o el distrés, la hipocinesia, ¿sí? Pero en términos generales, el riesgo cardiovascular, los eventos de tipo cardiovascular son la principal causa de muerte a nivel mundial. Por lo tanto, es una situación a considerar, es importante que la conozcamos y que tratemos de colaborar no solo en su gestión, en su manejo, en su enfoque terapéutico, sino también, y por supuesto creo lo más importante, trabajar en su prevención, ¿sí? Evitar que la persona adquiera los hábitos o las situaciones que hacen que a largo plazo tenga un riesgo cardiovascular muy elevado. Fíjense cómo en esa imagen se puede observar las distintas enfermedades letales en cada país, ¿sí? En los países más grandes o en regiones más grandes se puede observar en celeste las enfermedades cardiovasculares, seguidas, bueno, por cáncer y VIH, SIDA, bueno, tuberculosis y demás, ¿sí? Es realmente una situación que alarma a todos los países o los grandes países del mundo. Fíjense acá algunos datos de Estados Unidos, la enfermedad coronaria, ¿sí? Principalmente el accidente cerebrovascular, la hipertensión en un menor caso, bueno, todo esto genera pérdida de la calidad de vida, pérdida en la longevidad, ¿sí? Deterioros en todos los ámbitos de la conducta humana y por supuesto desde la vista de los estados y desde las gestiones de los distintos países, bueno, esto genera enormes gastos a nivel público como a nivel privado, ¿sí? Por ausentismo, por discapacidad, por pérdida de días laborales, lo cual es preocupante y los estados deben hacerse cargo de esta situación, con las estrategias que tengan a nivel sistémico, a nivel macro, pero deben ser capaces de intervenir en esto. Bueno, fíjense que acá nosotros les aclaramos muy bien que en la actualidad, si bien existen a nivel general un aumento muy grande del número de infartos, ¿sí? Sobre todo desde la primera mitad del siglo XX hasta la actualidad, la medicina y los servicios de atención a la salud han sido cada vez mejores y han tenido un avance fantástico, lo cual ha disminuido el número de muertes, ¿sí? Comparado con los datos históricos. Pero bueno, han prevalecido en la actualidad otras situaciones que son las personas que sobreviven al evento cardiovascular, por ejemplo, personas que conviven con un corazón que no logra o que está disminuida su capacidad para afrontar el desafío que tiene como órgano, ¿no? Entonces, hablamos de una insuficiencia cardíaca, lo cual, bueno, nos enfrenta a saber que tenemos otros desafíos por delante, todos los profesionales que intentamos abordar el tema de la salud. Creo que algo en clase hemos dicho, los factores de riesgo para todas las enfermedades de tipo cardiovascular se dividen en dos grandes grupos, factores endógenos y factores exógenos, ¿sí? Endo de adentro, exo de afuera. Hablamos de los factores endógenos como ellos sobre los que la persona tiene control, ¿sí? Perdón, sobre los que la persona no tiene control o sobre los que no se puede influir, como hablar, no podemos cambiar la raza, no podemos cambiar el sexo, ni la edad, ni la herencia, y los factores exógenos, es decir, esos sobre los que sí se puede influir, sobre los que las personas tienen control, ¿sí? Como es el sobrepeso y la obesidad, la alimentación, el descanso, el distrés, el tiempo que se está en la naturaleza, la cantidad de tiempo frente a las pantallas, el nivel de sueño, la calidad del sueño, bueno, y las investigaciones han mostrado que si bien los factores endógenos tienen un gran papel, cuando los hábitos de vida son controlados, el riesgo disminuye exponencialmente. Por lo tanto, es una cuestión esperanzadora, en tanto tenemos un gran trabajo por delante en lo que tiene que ver con educación, en lo que tiene que ver con formación de niños, adolescentes, y también, bueno, por supuesto un gran desafío, los que son
entrenadores en los clubes, los que son profesores de educación física en las escuelas, un gran desafío, batallar contra el sentido común de la vida actual, ¿no? Muy bien. En esta presentación, entonces, eh, vamos a abordar algunas de las patologías cardiovasculares. Como les he dicho, nosotros vemos simplemente un pequeño puñado de ellas, que son las que tienen al ejercicio físico como pilar de su tratamiento. O podríamos decirlo de otra manera, aquellas en las que su gestación tiene que ver principalmente con la falta de actividad física o con los hábitos de vida, ¿sí? No quiere decir que estas sean las únicas patologías existentes, ¿sí? Son aquellas cuyo tratamiento tiene al ejercicio físico como uno de sus grandes pilares de tratamiento. No olvidar que hemos visto la relación que existe entre obesidad y diabetes con distintos mecanismos biológicos que hacen que aumente exponencialmente el riesgo cardiovascular, ¿sí? Que son principalmente el problema que tiene esta situación. La obesidad no tiene un problema solamente estético, la diabetes no tiene un problema simplemente de demasiada azúcar en sangre, sino que ambas lo que tienen es un elevado riesgo cardiovascular, ¿sí? Bueno, en este caso vamos a ver específicamente aquellas situaciones que se denominan patologías cardiovasculares. En continuación vamos a ver algunas cuestiones de la biología, pero se las voy a dejar principalmente para que las puedan repasar ustedes en la lectura, porque no son más que simples datos que ustedes ya han abordado en su formación de pregrado, como en la materia específica que se dedica al abordaje de la anatomía y la fisiología, ¿sí? Muy bien, vamos a ir pasando un poquito más rápido esto, ¿sí? Bueno, el aparato circulatorio sabemos que se divide en tres grandes partes, ¿sí? Podemos hablar de el corazón, de los vasos sanguíneos, bueno, y de la sangre. Y en este caso, nosotros podríamos estudiar la frecuencia cardíaca como otro aspecto importante. Cuando hablamos de la patología, podemos hablar de patologías que afectan a la estructura y al funcionamiento del corazón. Podemos hablar de patologías que afectan a los vasos sanguíneos, relacionados con su rigidez, con su estrechamiento, o patologías relacionadas con la regulación alterada, ¿sí? De la frecuencia a la que el corazón está trabajando, ¿sí? Bueno, vamos a ir pasando un poquito más rápido. Esta es una pequeña imagen del corazón con sus distintas partes y su ubicación. Fíjense, ahí tienen algunos datos anatómicos, ¿sí? Bueno, las distintas capas que hacen al corazón. Vamos a hablar muchas veces del miocardio, que es el músculo cardíaco, la pared más gruesa. Bueno, eh, em, las distintas estructuras que hacen a digamos, a la circulación sanguínea. En este caso se ve la circulación mayor, con los distintos vasos por los que va circulando. Bueno, y acá tenemos una explicación mayor de la circulación general y luego de la circulación menor o pulmonar, ¿sí? Bueno, saben que hay una circulación que es específicamente de las arterias coronarias que permiten que ante cualquier, digamos, estrechamiento de un vaso mayor, el corazón no pierda, digamos, tenga toda una serie de rutas alternativas para que no pierda funcionamiento, ¿sí? Bueno. Un detalle interesante a no perder de vista cuando preparen el parcial es acerca de los lípidos plasmáticos, ¿sí? Ustedes saben que el metabolismo de los lípidos inicia en el intestino delgado, los lípidos se absorben por un repliegue de la membrana en forma de kilomicrones, los kilomicrones entran al torrente sanguíneo y, bueno, van a ir circulando por la sangre, se van a desencadenar la activación o la actividad de una enzima, que es la lipoproteína lipasa adiposa muscular. Esta lipoproteína va a promover la actividad de una vía molecular que va a generar lipogénesis, ya sea, es decir, formación de tejido adiposo, ya sea en términos de subcutáneo, ¿sí? O intramuscular, y los ácidos grasos que quedan en el torrente sanguíneo van a almacenarse en forma de triglicéridos unidos a un glicerol, ¿sí? A un alcohol.
el remanente de kilomicrones van a ir hasta el hígado, donde se van a metabolizar y van a formar, bueno, distintas moléculas grasas que van a circular por el cuerpo. Em, Dentro de lo que llamamos lipoproteínas, ¿sí? Bueno, tenemos diferentes tipos de mayor o de menor densidad, ¿sí? Habrán escuchado nombrar acerca de colesterol bueno, colesterol malo, ¿sí? En este caso podríamos hablar de una lipoproteína de baja densidad y una lipoproteína de alta densidad, ¿sí? LDL y HDL. Tienen ambas funcionamientos claves dentro de nuestro organismo, ¿sí? Pero bueno, el exceso en el consumo de lípidos puede ser uno de los factores que hagan que las lipoproteínas de mayor densidad, perdón, de mayor tamaño pero menor densidad, las LDL, eh, en un evento mucho más complejo que lo que voy a decir ahora, pero empiecen a acumularse, ¿sí? Dentro de los vasos sanguíneos, en la circulación, y empiecen a quitarle espacio a la sangre para transcurrir dentro del vaso sanguíneo. Esto puede aumentar, digamos, al haber un menor espacio de circulación y la misma cantidad de sangre, la presión que hace la sangre sobre el vaso sanguíneo. Cuando ese vaso sanguíneo además se empieza a rigidizar por una serie de situaciones que ya vamos a estudiar, eso aumenta la tensión arterial, ¿sí? Que fuerza al corazón a latir con hacer más trabajo para que la circulación pueda continuar su camino, ¿sí? Fíjense que aquí se ve cómo estas lipoproteínas de baja densidad eh, comienzan a circular y se pueden llevar a este proceso de cristalización que hace que la luz arterial sea más pequeña, ¿sí? Pero, bueno, las lipoproteínas de alta densidad hacen lo que se llama el transporte reverso de colesterol, que es como si irían atacando, van chocando y al tener mayor densidad pueden ir desprendiendo estas LDL acumuladas y llevándolas al hígado para metabolizarlas, ¿sí? El equilibrio en síntesis entre estos tipos de proteínas es crucial para la salud cardiovascular. Cuando hay un desequilibrio puede aumentar significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares y, bueno, intentar controlar esta situación va a ser uno de los aspectos cruciales para el manejo de este tipo de afección. Bueno, acá simplemente tienen una descripción de cómo la frecuencia cardíaca y la presión arterial se van a ir, digamos, modificando para poder llevar adelante las distintas tareas de la vida diaria, ya sean vida diaria hogareña, laboral o deportiva, ¿sí? Con sus distintos mecanismos, ya sea nervioso o renal. Todo esto lo tienen bien descrito en el material y me parecen cuestiones de fisiología básica sobre las cuales nosotros no vamos a intervenir demasiado, ¿sí? Un detalle a tener en cuenta es acerca del reflejo de esfuerzo o el ergorreflejo, es decir, mecanismos, ¿sí? Con mecanorreceptores o metaboloreceptores, ¿sí? O sea, receptores mecánicos, receptores metabólicos, que cuando una persona empieza la actividad física envían señales al sistema nervioso que hacen que aumente la actividad cardíaca. Lo que tenemos que tener en cuenta es que, uy, quiero ir para atrás. No, no me deje ir para atrás. Lo que tenemos que tener en cuenta, no puedo. Bueno, es que el ergorreflejo en las personas que tienen, sobre todo enfermedad cardiovascular, está disminuido. Por lo tanto, muchas veces esta situación en la que el corazón debería afrontar, digamos, casi de manera instantánea, eh, su actividad o modificar su actividad para afrontar las demandas físicas, bueno, están alteradas y esto no sucede con rapidez. Por eso propuestas de ejercicio cortas, pero de alta intensidad, van a hacer que la actividad del corazón no se vea comprometida. Por supuesto, el ejercicio físico termina regulando esta situación como situación que nos da esperanza. Bueno, un detalle sobre el óxido nítrico, que es una molécula que, bueno, se encarga de la vasodilatación y que parecería ser que está alterada en las personas con hipertensión arterial. No sabemos si
En realidad la hipertensión genera una disminución en la liberación de óxido nítrico o la situación es al revés, pero de todos modos, ejercicios físicos que potencien la liberación de óxido nítrico pueden ser este, interesantes y, por ejemplo, se ha visto que los trabajos de flexibilidad o de masaje miofacial generan una mayor liberación de óxido nítrico y podrían ser situaciones interesantes para el control de la hipertensión arterial. ¿Sí? Bueno, muy bien, acá tiene una pequeña síntesis. Y ahora vamos a entrar de lleno en lo que son las patologías del sistema cardiovascular. ¿Sí? Bueno, la primera que vamos a ver es lo que se denomina isquemia miocárdica o enfermedad isquémica, ¿sí? Que básicamente lo que se refiere es que al músculo cardíaco, al miocardio, digamos, no llega la cantidad de sangre que debería estar llegando. Fíjense que ahí dice, se produce una hipoxia, un menor aporte de oxígeno, ¿sí? Lo cual puede dañar las células sin necesariamente que éstas mueran, ¿sí? ¿Cuáles son las causas? ¿Sí? Bueno, principalmente la aterosclerosis, que la aterosclerosis es esa acumulación de grasa, ¿sí? De lípidos en las paredes del vaso sanguíneo que hacen que el flujo de sangre pase por un lugar más estrecho, ¿sí? Al tener menos lugar para pasar el mismo flujo de sangre, bueno, van a aumentar la presión que se encuentra esa zona. Pero además lo que va a pasar es que el corazón va a estar recibiendo menos sangre de la que necesita en cada fracción de tiempo, ¿sí? Y eso genera un daño en el corazón. Cuando la aterosclerosis es alrededor del 70% de la luz arterial, bueno, solo se va a producir una isquemia cuando se está en una situación de esfuerzo, ¿sí? Por ejemplo, cuando estás, no sé, subiendo las escaleras o caminando en la cinta. Pero cuando la oclusión es muy grande, ya casi el 80 o 90% del vaso sanguíneo está tapado, bueno, eso se puede producir incluso en reposo, o haciendo cualquier actividad de la vida diaria, por más leve que sea, ¿sí? Lo cual es muy preocupante, porque si eso llega al 100%, se va a cortar directamente el flujo de sangre al corazón y se va a producir lo que se llama un ataque al corazón, ¿sí? Bueno, fíjense que los factores de riesgo principalmente tienen que ver con cuestiones de nuestro control, como el consumo de tabaco, ¿sí? Es la alimentación, ¿sí? O las dislipidemias, bueno, la hipertensión y la diabetes mellitus, ¿sí? Entre otras. Entonces, la isquemia miocárdica se da por aterosclerosis, que es el estrechamiento progresivo de las arterias que llegan al corazón. Entonces el corazón reduce progresivamente la cantidad de sangre que puede abastecerse. Así, el músculo cardíaco, el miocardio, finalmente no puede recibir la sangre para satisfacer sus necesidades y la porción de recibida esta sangre entonces se vuelve isquémica. De ahí viene isquemia miocárdica. La segunda situación que debemos conocer es lo que se llama angina de pecho, ¿sí? La angina de pecho es la traducción clínica de lo que sucede con una isquemia miocárdica, ¿sí? La angina es ese dolor muy fuerte que se da en el pecho, se siente, los que lo han sufrido dicen que es como si te clavaran una daga, un puñal en el pecho muy fuertemente, ¿sí? Y se puede dar, digamos, de manera estable o inestable, es decir, se puede dar en situaciones claves, durante un esfuerzo, por ejemplo, sabes que eso te va a pasar, o te dan momentos inesperados del día porque la oclusión es demasiado grande. Fíjense, la angina inestable, hay angina de reposo, progresiva, de comienzo grave, ¿sí? La fisiopatología incluye una trombosis de una placa de ateroma. Ahora vamos a detallar bien qué significa esto, pero es básicamente que una porción de esa grasa que estaba acumulada en el vaso sanguíneo se rompe y, bueno, se empieza a circular por el torrente sanguíneo. Cuando se llega a un vaso muy pequeño, eso genera toda una actividad del sistema inmunológico que va a intentar atraparlo y va a formar entonces en ese vaso un trombo coronario. El pronóstico es incierto y tiene una gran cantidad de complicaciones a largo plazo. Cuando es estable es porque en los últimos tiempos no ha tenido cambios en el curso de su involución
Y básicamente es la estenosis, o sea, la estenosis es cuando se va estrechando un vaso coronario que, bueno, limita de manera estable el flujo al corazón, ¿sí? Y generalmente se da en situaciones de ejercicio elevadas o cuando hay una emoción muy fuerte. Y esta se puede clasificar en 4 grados, la angina estable, ¿sí? En grado 1, ¿sí? O sea, depende a cuánto ejercicio, cuánto esfuerzo vos necesitas hacer para que se produzca la angina, que es ese dolor en el pecho. El grado 1 es cuando se da solamente cuando haces un esfuerzo muy, 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 digamos, de mucha intensidad, ¿sí? Un esfuerzo extenuante, prolongado, competitivo. El grado 2 se puede subir con esfuerzos de moderada intensidad, ¿sí? Por ejemplo, subiendo escaleras rápidamente, ¿sí? O con alguna situación que demandó algo muy precipitado, ¿sí? El grado 3 ya se produce con ejercicios de baja intensidad, por ejemplo, caminando normalmente, haciendo una actividad de la vida diaria. Y el grado 4 directamente cualquier tipo de actividad física o en el reposo puede desencadenar angina de pecho, ¿sí? Es la más alarmante de todas. Bueno, y finalmente podemos encontrar lo que se llama un infarto de miocardio, ¿sí? O lo que llamamos un ataque cardíaco. Infarto significa que muere un área del tejido producido principalmente por la interrupción del flujo sanguíneo. Anteriormente decíamos que el flujo sanguíneo estaba disminuido y la situación se llamaba isquemia de miocardio, o sea, llegaba menos sangre de la necesaria. Eso generaba angina de pecho que podía ser súbita o recurrente, estable o inestable. En este caso se corta directamente el abastecimiento de sangre por una de sus rutas y una de sus rutas de circulación y entonces el corazón no recibe la sangre que necesita directamente. ¿Qué pasa? Esa área del tejido va a morir y ese tejido no contráctil se va a reemplazar, perdón, esa área del tejido se va a reemplazar por un tejido que no es contráctil, o sea, no tiene la misma capacidad muscular que el tejido que existía previamente. Por lo tanto, el corazón, en líneas generales, va a perder fuerza, ¿sí? Va a perder fuerza. Y por lo tanto, su actividad va a estar disminuida. Ya dijimos que los factores de riesgo son sobre los que se tiene control y sobre lo que no se tiene control. Sin embargo, fíjense que tenemos conclusiones esperanzadoras. Digamos, en líneas generales, la actividad física es el medio por el cual la aptitud física mejora y el riesgo cardiovascular disminuye, ¿sí? En personas ya sea con hipertensión arterial, riesgo de isquemia, hipertensión arterial e incluso en personas que ya han sobrevivido a ataques cardiovasculares, ¿sí? Bueno, una tercera situación, una cuarta situación que tenemos que estudiar es lo que se llama insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? Dijimos que teníamos una situación llamada aterosclerosis en la que un vaso sanguíneo podía comenzar a perder el espacio debido a la acumulación de grasa por la que circula la sangre. Esto podía llevar a que si era en un vaso coronario, ¿sí? El corazón empieza a recibir menos sangre de la que necesita, ya sea en reposo o ya sea en esfuerzo, y esto se llama isquemia de miocardio o enfermedad isquémica, lo que generaba lo que se llama la denominada angina de pecho, ese dolor muy fuerte en el pecho y que si se cortaba totalmente el abastecimiento de sangre podía generar un infarto de miocardio. Sin embargo, dijimos al principio de la presentación que los avances en la medicina han hecho que las personas que tienen un infarto de miocardio muy difícilmente mueran por esa situación, pero digamos esa sobrevida genera una situación este, diferente, ¿sí? La persona no recupera totalmente su tejido cardíaco, sino que tiene un corazón con menos fuerza. Entonces podemos hablar de personas que viven con insuficiencia cardíaca, ¿sí? O sea, con un corazón que no logra cumplir con un funcionamiento normal o correcto para las demandas de su vida diaria. El músculo cardíaco se debilita para mantener un gasto cardíaco adecuado. El gasto cardíaco, recuerden que era la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, ¿sí? Entonces, no logra latir la suficiente cantidad de veces, expulsando la suficiente cantidad de sangre para cubrir las demandas de oxígeno del resto de su cuerpo. Em, Esto puede generar una serie de situaciones que sean deleterias, digamos, alteradoras de su calidad de vida y sus actividades normales.
Fíjense que dentro de la insuficiencia cardíaca puede fallar tanto un lado como el otro, y de acuerdo al lado que falla, va a producir alteraciones diferentes. Si falla el ventrículo derecho, ¿sí? Bueno, la circulación va a estar complicada en lo que tiene que ver con la circulación general. Entonces, con el tiempo, los riñones producen un incremento del volumen sanguíneo, se genera acumulación de fluidos en las piernas y los tobillos. Si lo que falla es el ventrículo izquierdo, que es el que recibe la sangre de los pulmones, entonces ¿qué va a pasar? La sangre refluye hacia los pulmones y genera edema pulmonar, provocando problemas en la respiración y la falta de aliento. Sin embargo, digamos, el cuerpo pone en marcha una serie de situaciones para contrarrestar la insuficiencia cardíaca que se llaman sistemas de remodelado cardíaco. Entonces, fíjense que acá yo le dejo una bomba vieja, y ¿qué hace el corazón? ¿Qué hace el cuerpo? La cambia por una bomba nueva, entre comillas, porque en realidad no es una bomba realmente nueva, sino que tiene una serie de situaciones que hacen que la persona pueda afrontar las demandas, pero con diferentes consecuencias. ¿Qué pasa con la pared muscular cuando en este sistema remodelado? Bueno, pierde grosor, ahí está un error de ortografía. Al perder grosor, pierde fuerza de contracción, o posiblemente puede engrosarse, pero se vuelve más rígida, dificultando su relajación, ¿sí? Entonces, tanto la sístole como la diástole van a estar afectadas, ¿sí? Y los ventrículos pueden tener anomalías en el flujo de sangre, manejando volúmenes mayores o menores de los necesarios. Fíjense que acá les dejo una imagen de lo que veíamos ese día en clase acerca de una hipertrofia concéntrica o excéntrica, de acuerdo a el proceso de remodelado realizado, ya sea que la pared se vaya hacia el centro, se engrose y se vuelva demasiado dura, o la pared se vaya más lejos del centro, una hipertrofia excéntrica, y la pared pierda fuerza de contracción. Además, todos estos sistemas de remodelado ponen al organismo humano digamos, a trabajar con una serie de sustancias que, si bien van a ser beneficiosas para esta situación, van a llevar a consecuencias a nivel sistémico que alteran el riesgo de otras situaciones, ¿sí? Bueno, la liberación constante de catecolaminas, noradrenalina y cortisol, ¿sí? Tiene una serie de efectos a nivel sistémico relacionados con la inflamación crónica, relacionados con la pérdida de masa muscular y la pérdida de masa ósea, ¿sí? El corazón va a trabajar más, va a haber mayor vasoconstricción, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, va a hacer que, bueno, aumente en líneas generales la tensión arterial. Al aumentar la tensión arterial, va a aumentar más el trabajo cardíaco, eso va a aumentar más la tensión arterial y va a generar un círculo vicioso, ¿sí? Y todo esto va a poner en marcha el sistema inmunológico, liberando al torrente sanguíneo toda una serie de este, elementos, proteínas inflamatorias que, bueno, ayudan al proceso remodelado, pero que terminan generando un estado crónico de inflamación que aumenta el riesgo de diabetes, de obesidad, de osteoporosis, de enfermedades respiratorias, etc., ¿sí? Por lo tanto, si bien el mecanismo neuroendocrino por el cual se produce el remodelado óseo va a permitir la sobrevida, va a generar toda una serie de consecuencias que, bueno, deben ser consideradas y tenidas en cuenta en la gestión de la patología. Y otra situación es la que requiera directamente un trasplante de corazón, ¿sí? Como hemos dicho, hay enormes avances en lo que tiene que ver con la cirugía, lo que ha dado grandes esperanzas a, bueno, las diversas patologías que hacen que el corazón no funcione. Pero esto genera grandes desafíos para los profesionales que se encargan de, bueno, tratar estas situaciones y intentan mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿sí? Algunos datos a considerar, aquí por ahí siempre considerar que el médico clínico va a tener la, digamos, la última palabra en su tratamiento, pero podemos encontrarnos con estos casos y sí tenemos que saber que luego del trasplante cardíaco hay una respuesta alterada al ejercicio, ¿sí? Tanto la función cardíaca como la capacidad muscular, ¿sí? Están limitadas. Fíjense, la frecuencia cardíaca va a ser más elevada, ¿sí? Que la de una persona normal,
va a tardar en aumentar, va a estar como más planchada, entre comillas, y lo va a hacer secuencialmente, ¿sí? La frecuencia máxima, la frecuencia cardíaca máxima es inferior a la teórica, ¿sí? Por lo tanto, no debemos trabajar a los mismos valores que una persona que no tiene un trasplante. Y consideren esto, no hay descensos bruscos al finalizar e incluso puede aumentar un poco. Por eso en estas personas, tanto el acondicionamiento inicial como digamos, el restablecimiento final son muy importantes a través de ejercicios de baja intensidad. Ya sea que ustedes propongan algunos ejercicios eh, se me ocurre posturales o equilibratorios de baja intensidad en el acondicionamiento inicial. Deben de incluir un periodo de más o menos 10-15 minutos para esto y finalizar podría ser con un ejercicio aeróbico en la bicicleta de baja intensidad, algunos estiramientos, masajes que permitan que la persona no se vaya a su casa con una frecuencia cardíaca demasiado alta, ¿sí? Por supuesto, pueden tener estas personas consecuencias a nivel general, digamos, complicaciones relacionadas con el rechazo clínico al órgano trasplantado, ¿sí? Y lo que debemos tener en cuenta, que por ahí parece sentido común, pero que debe considerarse necesariamente, es que tienen una capacidad funcional limitada, una capacidad de trabajo muy baja, debido a que a la condición patológica previa que condujo al trasplante, ¿sí? El protocolo de tratamiento farmacológico que se está usando es inmunodepresor, o sea, se está usando una gran cantidad, por ejemplo, de corticosteroides que hacen que a nivel general la persona tenga menos fuerza, menos tamaño muscular, ¿sí? Menos energía para la contracción muscular y bueno, todo lo que implica salir de una operación como la que acaba de sufrir, ¿sí? Por lo tanto, el alta médico va a ser imprescindible y vamos a tener en cuenta todas las recomendaciones generales de ejercicio adaptado en lo que incluye una correcta dosificación de la carga y una progresión adecuada a las condiciones de esta persona. Bueno, y por último vamos a ver alteraciones de los vasos sanguíneos, que ya hemos nombrado básicamente porque la necesitamos para introducir al tema, pero cuando hablamos de alteraciones en los vasos sanguíneos nos referimos a aquellos vasos sistémicos, no a los vasos coronarios, ¿sí? En este caso la arteriosclerosis, fíjense que es diferente de aterosclerosis, la arteriosclerosis es el término que engloba una variedad de procesos que afectan a las paredes arteriales, causando engrosamiento, endurecimiento y pérdida de elasticidad. Dentro de este grupo, la arteriosclerosis, la aterosclerosis, ¿sí? Que viene de ateroma, se destaca como una de las formas más relevantes y ampliamente estudiadas. Fíjense, aterosclerosis en el lenguaje popular se llama calcificación de las arterias. Lo que hace básicamente es que la pared se estreche, o sea, el lugar que queda dentro de esa arteria es mucho menor. ¿Por qué? Porque se forman placas grasas, hasta que puede llegar a la oclusión completa. Ese vaso sanguíneo se tapa completamente. Se pueden generar trombos, es decir, placas grasas dentro del vaso sanguíneo se rompen, se ulceran, se forma un tronco que viaja a otro lugar y bloquea otras regiones, ¿sí? Lo cual es bastante peligroso. Hay distintas hipótesis por las cuales esto se pensaba que sucedía. Antes se pensaba que primero había una lesión endotelial que hacía que, bueno, aumente la actividad del sistema inmunitario para defender esa zona. em, y bueno, allí era el lugar donde se producía la acumulación de lipoproteínas de baja densidad. Una segunda hipótesis dice que no es necesaria una lesión endotelial, sino que hay ciertas células del sistema inmune que al estar crónicamente elevadas, bueno, se van acumulando entre una de las capas del vaso sanguíneo, la capa más interna, y eso genera la acumulación de LDL, colesterol LDL, ¿sí? Entonces, dos factores importantes. Uno, que pueden llevar a la aterosclerosis son, uno, la inflamación crónica de bajo grado, es decir, que haya una actividad inflamatoria constante, lo cual se produce por tabaquismo, exceso de alcohol, exceso de bueno, obesidad, diabetes, entre otras situaciones, y por supuesto un consumo
muy elevado de grasas, que hace que los LDL circulen en mayor medida. ¿Sí? Fíjense cómo ahí se ve una imagen de cómo se va estrechando un vaso sanguíneo con placas grasas y puede llegar a taparse con un coágulo sanguíneo. Por lo tanto, es una enfermedad inflamatoria en la que los lípidos, digamos, no son el único componente, aunque sí es un componente importante, de que se tape un vaso sanguíneo. ¿Sí? Bueno, y por último vamos a hablar entonces de accidente cerebrovascular, ¿sí? O podemos llamar apoplejía cerebral o ictus cerebral. Básicamente, ¿qué sucede? Produce la muerte de los tejidos afectados, ¿sí? Y de acuerdo al lugar donde se produce el accidente cerebrovascular, van a afectar a distintos lugares. Puede afectar a los sentidos, al habla, al movimiento corporal, al pensamiento, a la memoria, ¿sí? También puede afectarse la motricidad de un lado del cuerpo, la capacidad para verbalizar pensamientos. Fíjense que acá le dejamos una imagen de algunas situaciones, dolor de cabeza, un brazo o una pierna adormecida, una parte de la cara como que se cae, ¿sí? La persona no puede hablar correctamente, son todas situaciones que hacen que se evidencie que está afectada la circulación sanguínea en el tejido cerebral. Causas posibles son diferentes. Puede ser desde una trombosis cerebral, es decir, se genera un coágulo de sangre en un vaso del cerebro. Frecuentemente ese coágulo, como veíamos anteriormente, está en los vasos, están dañados por aterosclerosis. Puede ser una embolia, una masa disuelta de material, ¿sí? Que se libera en un lugar del cuerpo, pero se aloja en una arteria del cerebro, ¿sí? La aterosclerosis, bueno, dijimos que conduce al estrechamiento y la lesión de una arteria cerebral, o ya sea hemorragias que pueden darse por diversas situaciones y que se pueden dar a nivel cerebral o al nivel subaracnoidea, ¿sí? En el espacio subaracnoideo, ¿sí? En ese espacio que existe entre la caja y el contenido, digamos, de la cabeza. Bueno, y nos queda hablar entonces de hipertensión arterial, posiblemente una de las situaciones con las que más nos enfrentemos los entrenadores en los centros de entrenamiento, ¿sí? Y que más veces nos enfrentemos en combinación con diabetes y obesidad, lo que llamamos, junto con las dislipidemias, a lo que denominamos, perdón, síndrome metabólico, síndrome X o síndrome de la civilización, ¿sí? La hipertensión se lo considera un trastorno de la tensión arterial que se encuentra crónicamente elevada por encima de los niveles considerados normales, ¿sí? Para una persona en particular. Es el primer factor de riesgo para el desarrollo de aterosclerosis, ¿sí? Y la aterosclerosis es el principal factor de riesgo para la hipertensión, tienen un vínculo muy estrecho entre ambas, ¿sí? ¿Qué hace la hipertensión? Hace trabajar más al corazón. En líneas generales, el corazón termina debilitándose porque se ve sobreesforzado en su día a día. Esto puede producir a largo plazo también deterioro en los vasos sanguíneos, ¿sí? Generando arteriosclerosis o generando que estas paredes arteriales se endurezcan y pierdan la capacidad para amoldarse a más flujo de sangre. Entonces, esto puede aumentar el riesgo de ataque de corazón, insuficiencia cardíaca o incluso accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Tenemos que diferenciar estos dos conceptos. No es lo mismo presión arterial que tensión arterial, ¿sí? Nosotros hablamos de hipertensión. La presión es la fuerza que ejerce la sangre sobre el vaso sanguíneo o cualquier fluido sobre el compartimiento que lo contiene. La tensión es cuánto el lugar por el que circula la sangre, cuánto el vaso sanguíneo logra deformarse, la resistencia a la deformación del compartimiento, que lo ejerce la sangre. Entonces, la pared de un vaso sanguíneo debe ser lo suficientemente flexible para que cuando por ese circule un mayor flujo de sangre o a una mayor velocidad, éste pueda deformarse tanto que permita una menor presión de la sangre sobre él, ¿sí? Por lo tanto, la tensión se mantenga igual. Lo que pasa es que con diferentes situaciones la resistencia a la deformación es muy baja, el vaso sanguíneo no logra, digamos, flexibilizarse, no logra deformarse lo suficiente para que la sangre, cuando tiene un mayor volumen, discurra tranquilamente, entonces hace una mayor presión y esto genera lo que llamamos como hipertensión arterial. Fíjense que hay valores estándares, ¿sí?
una presión normal estaría entre 120 a nivel sistólico y 80 a nivel diastólico, ¿sí? Podemos eh, clasificar una normal alta, o como decíamos la prediabetes, bueno, normal una prehipertensión, hasta 139 y hasta 89, y ya hablamos de hipertensión cuando tenemos valores mayores a 140 en la contracción del corazón y mayores a 90 en la relajación del corazón, ¿sí? En cuanto a su etiología, se estima que más del 90% de las personas diagnosticadas como hipertensión son hipertensas idiopáticas, o sea que tienen un origen desconocido. Pero principalmente fíjense cuáles son las causas, ¿no? Hablamos de la elevada ingesta de sodio, obesidad, resistencia a la insulina, inactividad física, estrés, incluso combinación de estos factores, ¿sí? Desde los inicios, la hipertensión suele pasar desapercibida, por ahí puede generar dolores de cabeza, zumbido en los oídos y puede llegar hasta enrojecimiento facial o vértigo, ¿sí? Los factores de riesgo, bueno, ya los hemos venido clasificando en las distintas patologías, pero la evidencia es esperanzadora y es contundente, ¿sí? Las personas que realizan ejercicio físico tienen menos riesgo de tener hipertensión arterial, ¿sí? Y cuando la hipertensión ya esté diagnosticada, las personas que realizan ejercicio físico tienen menores valores de tensión arterial, tienen un mejor manejo y gestión de su patología, sin complicaciones adversas. Chicos y chicas, les dejo entonces hasta aquí este video. La parte práctica ya las hemos desarrollado a lo largo de las distintas clases, así que no olviden de leer en profundidad el material. Espero que este video sea de ayuda y nos encontramos la próxima semana. Un gran abrazo.